Carmelo Jordá, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con las maletas, las mochilas, todo preparado, el avión ya en la pista y a punto de irnos de viaje. Mira, yo últimamente siempre lo comento con mi mujer, como viajamos poco físicamente, pero yo digo, pero yo es que tengo una ventaja, yo es que viajo con Carmelo Jordá, aunque sea virtualmente. Ella también puede escucharlo, o sea que en realidad... Todos viajamos contigo. Carmelo, en este caso siempre pues alternamos entre viajes y escapadas y en esta ocasión nos vamos de escapada a un lugar con muchísima historia y... Nos vamos más de viaje, porque aunque es un sitio así muy cerca, lo he puesto, digamos, dentro de la categoría de viajes porque creo que merece el tiempo, digamos, que diríamos que le damos a un viaje. Es decir, es un sitio, digamos, en muy poco territorio, pero, oye, con muchísimas cosas que ver y yo creo que, no sé, que menos que una semana para hacerlo bien no le puedes dar. Pues vamos a ello, porque además no es un lugar específico, es un trocito de Castilla. Vamos a hacer un viaje con mucha historia y mucho arte y además en solo 140 kilómetros, que es lo que es maravilloso de este país, como en sitios a lo mejor que además la gente no lo tiene tan ubicado, puedes hacer tantos viajes. Y yo te prometo que este en concreto va a ser de estos que parece que te sientes en otra época. Quitando el trozo que el rato que coges el coche para ir de un sitio a otro, te vas a sentir realmente en otra época porque va a ser pues un viaje con mucha historia, con mucha cosa medieval. Yo creo que te va a gustar a ti y a los oyentes. Seguro que sí. Dime entonces por dónde empezamos. Pues mira, antes de que se me olvide, porque seguro que hay gente que se me enfada, que me va a decir, oye, que justo al lado de allí había, lo sé, hay muchas más cosas, pero tenemos que elegir y estos son, bueno, pues selecciones personales, cosas que a mí me gustan o que por lo que sea el día que estuve, pues me impresionaron un poquito más. Entonces, la primera etapa que vamos a hacer es Medina del Campo, ciudad de la provincia de Valladolid, que está a menos de 170 kilómetros del centro de Madrid, o sea que está aquí al lado, y que es un sitio súper interesante desde muchos puntos de vista. Primero, la historia. Es el sitio donde se murió Isabel la Católica, nada más y nada menos. Y no solo es el sitio en el que se murió, sino que es el sitio en el que escribió su testamento. Y por eso está allí, queda un trocito, no todo lo que era, pero queda un trocito de lo que le llaman el Palacio Testamentario, que son casi como el que diría un par de casas en la Plaza Mayor que se pueden visitar, se puede visitar todavía la que era, se supone, alcoba de la reina, y la verdad es que es muy interesante porque al final todas estas cosas pues te permiten acercarte al personaje, conocerlo un poco mejor. En esa misma Plaza Mayor, otra cosa histórica curiosa, se celebran todavía las ferias, y no es que se celebren, sino que tú vas allí y están como en el suelo pintados los sitios y las divisiones para poderlo hacer, las ferias que empezaron a celebrarse a primeros del siglo XIV, que en el Templo de los Reyes Católicos se consideraba la feria mayor del reino, es decir, era como la feria central de todas las ferias. Duraban, no sé si siguen durando lo mismo, pero duraban una cosa como de 50 días. Duraban 2 veces al año, o sea Está bien, ¿eh? que era una cosa seria. También está en esa plaza la Colegiata de San Antolín, es una iglesia bastante impresionante de Juan Gil de Ontañón, que era el arquitecto probablemente más importante de la época de los Reyes Católicos. Hizo, por ejemplo, pequeñas fruslerías como la Catedral de Segovia, que es una auténtica maravilla. La iglesia le ha pasado pues lo que le pasa a muchas iglesias de España y de Castilla, que durante el tiempo pues se han hecho muchos cambios, muchas renovaciones, pero sigue siendo bastante bonita, por no decir muy bonita, y hay un par de retablos que son impresionantes. También tiene Medina del Campo uno de los castillos más impresionantes de España, que es el Castillo de la Mota, que es una auténtica maravilla. Es un edificio de estos impresionantes que tiene también esa capacidad de llevarte a otra época, ¿no? Lo típico que los niños están por ahí corriendo, jugando a ser caballeros, y los padres deseando poder ser niño para poder jugar porque se quedan con las ganas. Y por último, tiene una Semana Santa que yo tuve la suerte de ver una procesión especial en su día, que es excepcional. No recuerdo el número exacto de cofradías, pero era algo así como que la mitad del pueblo participa en las procesiones, en las cofradías. Es una auténtica barbaridad. Y tienen también un museo con muchas de estas tallas y muchas de que es francamente interesante. Oye, pues desde luego son muchas las cosas que visitar en Medina del Campo, pero en una ciudad que tiene ¿cuántos habitantes? Pues 20.000, O para sea, que una veas ciudad tú. pequeñita. Sí, no, es una ciudad muy pequeña. Casi todo lo que vamos a visitar son ciudades muy pequeñas, pero con muchas cosas, con muchísimas cosas que ver, que es lo que me gusta. Vas un poco como rescatando maravillas de pueblos, casi. Sigamos pues, ¿cuál es la siguiente parada? Pues mira, solo 20 minutos de Medina del Campo está Tordesillas. Si hemos dicho que Medina del Campo tiene un sitio en la historia, Tordesillas tiene un sitio en la historia, ya no en la historia de España, tiene un sitio en la historia del mundo, nada más y nada menos, porque allí se firmó el primer tratado internacional moderno, la primera
digamos, allí se ejerció por primera vez en la historia la diplomacia tal y como la entendemos hoy, que no era solo unos señores hablando, sino que era algo que se hacía a través de comités, de gente que estudiaba, tenías expertos, negociabas hoy, luego te reunías con los que sabían, en fin, una cosa bastante complicada y que se negoció allí durante bastantes años. Fue en 1496 y en ese tratado de Tordesillas, que se llamaba así, España y Portugal se repartieron el mundo, así pues como literalmente. No cosa, literalmente. Esto para mí, esto para ti. Sí, una cosa tremenda. Qué tiempos aquellos. Fíjate. Bueno, allí están todavía lo que le llaman las casas del tratado, que son 2 antiguos palacetes en los que se negoció esto. Hoy en día la verdad es que están muy reformados, o sea, no se puede ir aspirando a encontrar las mismas salas y tal, pero se ha hecho allí una especie de centro, museo, tal, que estaba muy bien. A mí me gustó mucho cuando lo vi, explicaba muy bien la historia y era una oportunidad de aprender. Pero espérate que todavía hay más cosas, porque justo enfrente de estas casas del tratado estaba el palacio en el que estuvo encerrada la reina Juana I, más conocida como Juana la Loca. Ese palacio, está ya digo, pero es que es justo enfrente. Se demolió en el siglo XVIII. Carlos III decidió demolerlo porque estaba en un estado de ruina ya que no se podía rehabilitar. Y ahora hay un pequeño jardín y hay una estatua de Juana allí. A mí me parece muy curioso porque es realmente una visita que tiene cierto tono, no sé cómo decirlo, sentimental, ¿no? Porque está allí la reina sola en esos jardines y te da un poco el recuerdo de cómo debía sentirse allí sola en Tordesillas durante tantos años. Y luego tiene una cosa que a mí realmente me impresionó muchísimo cuando lo conocí, que es el Real Monasterio de Santa Clara. Era un palacio real, lo construyó Alfonso XI a mediados del siglo XIV, lo construyó en estilo mudéjar, fíjate tú qué curioso, ahí en mitad de Castilla, ese estilo, bueno, pues con esas influencias árabes, y duró muy poco como palacio real, porque en ese mismo siglo fue convertido en convento y hoy en día sigue siendo un convento de clarisas y un convento de clausura. Pero aparte de, digamos, las monjas, es un sitio increíble, maravilloso, que no te puedes creer que esté allí en Tordesillas lleno de obras de arte, lleno de belleza. De aquel palacio mudéjar queda poco, pero quedan algunas cosas, quedan algunas decoraciones así de estilo árabe maravillosas y realmente es una visita de esas alucinante. Y además muy poco conocida. A mí, desde luego, digamos, yo lo conocí casi por casualidad, pues estaba en Tordesillas, como el que dice, medio te enteras allí, medio tal, y es una auténtica maravilla. Es patrimonio, es parte del patrimonio nacional, si no recuerdo mal, y de verdad que es una visita que vale muchísimo la pena. Pues qué bueno, visita obligada por lo tanto en Tordesillas. Y vamos a la tercera parada, entonces. Pues Siguiente. mira, seguimos un poco más hacia el norte y llegamos hasta Urueña. Urueña es un pueblo muy curioso y muy pequeño. Es el sitio más pequeño de todos los que vamos a ver. Solo tiene 200 habitantes. Wow. Pero con 200 habitantes tiene 5 museos y 11 librerías. Toma ya. Es una cosa curioso. Ureña es parte de un proyecto europeo que son las Villas de los Libros. Digamos que se elige un pueblo pequeño para que tenga como esa función. Y no sé exactamente cómo funciona, me imagino que hay subvenciones, ayudas, pero se hace de esos sitios especiales en torno al mundo del libro. Además de eso, Urueña tiene una ermita de románico lombardo, que es, dicho así, la gente no sabrá muy bien, pero es, digamos, como un estilo peculiar dentro del románico que no hay nada más en toda Castilla y León. O sea, es bastante peculiar y que es preciosa y que está a las afueras del pueblo. Y luego tiene las murallas. Urueña conserva sus murallas. Es un pueblo amurallado y, de hecho, no solo conserva las murallas, sino que hay una parte, Urueña está así como en un alto y te subes a la muralla desde allí y es, yo creo que, no sé, yo te diría que la mejor, seguro que a lo mejor hay otras, la mejor imagen del paisaje castellano. Qué bueno. Que puedes tener. O sea, realmente... Bueno. La meseta. Exacto, esa sucesión de campos de distintos colores según el año, cuando el trigo está alto es maravilloso porque parece un mar de cómo se mueve, es realmente un sitio con una vista que, no sé, que llegas allí y dices, bueno, pues esto es Castilla, señores, no puede ser mejor. Y luego, bueno, pues esa historia de los museos, de las librerías, que lo hacen, la verdad, un sitio muy especial, muy cultural y muy especial. Hay librerías, por supuesto, de niños, de mayores, especializadas. Hay 11 librerías en el pueblo, que es una cosa loquísima, y son museos, cosas alrededor del libro, un taller de encuadernación, recuerdo que había. La verdad es que es un sitio muy curioso. Bien, pues hemos visitado Urueña, nos faltan 2. ¿Siguiente parada? Siguiente parada, ahora vamos a girar un poco hacia el oeste y también tenemos suroeste y vamos a ir a Toro. Toro es una localidad que conocemos todos un poco por los vinos, nos suena más allí. Muy conocida. Pero que también tiene muchísimo que ver y sobre todo una iglesia que es Santa María la Mayor, la colegiata, que es... este tipo de iglesia que dices, bueno, si esto podría ser una catedral, ¿no? Un poco no solo por el tamaño, que es
una iglesia imponente, sino también por la belleza. Es de estilo románico, estamos ya en la provincia de Zamora, que es un poco pues casi el reino del románico, pero es un románico muy peculiar, ¿no? Que solo hay poquitos ejemplos, la propia Colegiata, la Catedral de Zamora, la Catedral Vieja de Salamanca, que tienen ese estilo que es como un pelín más decorado, un pelín más bonito desde cierto punto de vista. A mí me gusta todo el románico, pero bueno, es decir, que este es como más vistoso. Pero como pasan tantas cosas en España, la iglesia tardó mucho en construirse y entonces partes ya se hacen al estilo que era el estilo nuevo en ese momento. Y hay en concreto un pórtico que le llaman el Pórtico de la Majestad, que es de estilo gótico y que es completamente excepcional porque tiene un conjunto escultórico, bueno, impresionante, pero además es un conjunto escultórico que ha conservado las pinturas originales. La policromía del siglo XIV, no sé si era XIV o XIII, que me perdonen, del siglo XIII. Y de verdad, es una belleza increíble. Y además yo creo que hay poquísimos casos. En España yo no sé otro, a lo mejor hay otro en el que se conserva en un pórtico de la iglesia, que digamos, recordemos que está sometido al rigor a la lluvia, al frío, al calor. Bueno, pues allí se conserva, se restauró no hace mucho, estuvieron como 14 años restaurándolo para que la gente se haga una idea de lo que hay allí, y es un sitio maravilloso. Aparte de eso, también tiene un museo de arte sacro muy bonito que está en una iglesia que es mitad románica y mitad mudéjar. Es una cosa curiosísima y a mí me gustó mucho. El museo era curioso, pero más por el envolvente que por el contenido. Y bueno, tiene también un casco viejo lleno de casas de arquitectura castellana tradicional, de estas de entramado de madera. Así que es un sitio, bueno, que yo creo que realmente vale la pena visitar y, hombre, ya que estás ahí, por supuesto, tomarte unos vinos. Hombre, claro, los vinos de Toro que son famosos a nivel nacional e internacional. Y de Toro pasamos a la última parada de nuestro particular viaje por Castilla. La última parada, cuando a algunos les digamos que esto es Castilla, se van a cabrear, me pasó en su día, porque los zamoranos tienen, no sé, como a gala, o algunos zamoranos, que ellos no eran exactamente Castilla, sino que eran León. No vamos a entrar en esa discusión aquí, digamos Castilla, Castilla-León, el antiguo reino de Castilla, en fin, no nos peleemos por eso, pero bueno, lo dejamos dicho para que no nos pongan los comentarios así demasiado a caldo. Vamos a ir a Zamora, que es la capital de la provincia, que está a solo 40 kilómetros de Toro y que tiene, para empezar, lo que la hace más famosa, una colección de románico excepcional. Tiene hasta 22 iglesias y ermitas dentro del casco urbano de estilo románico, muchas de ellas además de un románico peculiar y muchas muy importantes. Por ejemplo, la iglesia de San Juan era una iglesia románica, curiosa, pero que además súper extraña en cuanto a la forma, porque en lugar de tener, digamos, esta idea que tenemos habitual de una nave, es como son dos arcos interiores que sostienen prácticamente toda la iglesia. Es una cosa bastante extraña. La de San Claudio también la recuerdo como muy bonita. Y luego, por supuesto, la catedral, que es pues uno de los ejemplos de estilo románico más bonitos de toda España. Es una iglesia, no es de las más grandes, obviamente, es la más antigua de Castilla y León, si no recuerdo mal, y no es de las más grandes, pero la verdad es que es muy bonita. Pero además de eso, Zamora, que tiene sobre todo esa fama del románico, tiene otras cosas que la gente sabe menos y yo creo que también valen mucho la pena. Por ejemplo, tiene una ruta modernista con bastantes ejemplos de casas de esa época que son realmente bonitas. Tiene, por supuesto, y esto también es conocido, la vista que se tiene, que es yo creo que de las vistas, digamos así, de ciudades, de las más bonitas de España, de la ciudad desde el otro lado del Duero, que si vas así con un poco de suerte y el agua está tranquila, no hay viento, se refleja perfectamente en el río y es una estampa, es una fotografía, una postal si queremos, absolutamente maravillosa. Y tiene también allí en el mismo río una cosa que a mí me gustó mucho y también lo típico, que es, yo creo que es poco conocido, le llaman las aceñas de los olivares. Y eran unos molinos que había están dentro del cauce, es decir, tienes como un pequeño puentecito y entras a estos ríos y esos sitios. Entonces cuando yo estuve, y ya hace bastantes años, había un centro de interpretación del agua, no sé qué, que la verdad es que no tenía mucho interés, pero sí que el sitio en sí, las vistas que tienes del río, eran una auténtica maravilla. Y un consejo último, recuerdo haber ido allí muy por la mañana, es decir, no sé, abrían a las 10 y yo antes, como a las 9 y pico, ya estaba por ahí con la cámara, entonces salía la bruma del río y era de verdad una de esas estampas que se te quedan grabadas en la memoria, lo bonito que era aquello con la luz del sol, con esa bruma y en esos molinos que están en mitad del cauce del río Duero y encima pues con Zamora al lado que la veías desde allí, así que era muy, te digo, una estampa que la gente, si tiene la oportunidad, intente repetirla porque les va a gustar. Pues Zamora, última visita de esta particular ruta por 5 lugares castellanos que no hay que perderse, imprescindibles, en apenas 140 kilómetros. Qué maravilla de país tenemos. Qué maravilla de país y cómo me gusta descubrirlo
junto a ti, Carmelo Jordá. Siempre un auténtico placer. Hasta la próxima. Un placer, hermano. Hasta la próxima.